En el campo de estudios sobre la paz y los conflictos, se entiende que el conflicto es uno de los objetos fundamentales para comprender la paz y las violencias, para deconstruir las violencias. Frente a las violencias, donde la guerra es una más de este tipo de situaciones, frente a las violencias por el otro lado, las paces, el conflicto se ubica en medio, en el entendido de que detrás de toda violencia siempre hay un conflicto que se intentó manejar, que se intentó abordar con la fuerza o la imposición o la destrucción de la contraparte. Y se entiende que la paz en muy buena medida consiste en manejar adecuadamente los conflictos en función de mantener una buena relación con los demás, de construir una relación positiva con los demás. Entonces, el conflicto es una mediación para deconstruir violencias y para construir la paz. Esta idea, de alguna manera, Francisco Muñoz la sostiene y comenta que en términos de investigación los conflictos son la base epistemológica, ontológica y práctica de la paz y de la violencia, porque nos ayudan a comprender las entidades humanas y sus dinámicas sociales. Ahora bien, frente a los conflictos hay distintos grados de abordarlos, de entenderlos, de intentar hacer, ¿qué hacemos con ellos? Algunos se plantean la idea de resolver, gestionar, manejar, afrontar, regular, transformar. Y aquí, en lo que nosotros intentamos hacer con los conflictos, es precisamente estas tres últimas cuestiones. Afrontarlos, ahí está el conflicto, hay que hacerle frente, regularlos y transformarlos. Ese manejo positivo de la conflictividad consideramos que debe de llevarse a cabo, puede llevarse a cabo en función de 4 pasos, 4 situaciones que nos ayudan a manejar esos conflictos de manera constructiva. Primero, una actitud positiva, tomando en cuenta de que no son violencia. Hay que entender su origen, los niveles en los que se da la conflictividad, los tipos de conflictos que existen, etcétera, porque cada conflicto va a demandar un abordaje distinto. Hay que identificar sus elementos y dinamismos, porque generalmente el conflicto se entiende cuando ya estalló. Sin embargo, el conflicto es fruto de todo un proceso, entonces hay que entender tanto sus elementos como sus dinámicas, y finalmente hay que conocer y utilizar las herramientas para su regulación y transformación que existen. Tenemos muchas posibilidades de abordaje. La reconciliación es una de esas, por ejemplo, la negociación, la mediación. Entonces hay que conocer y saber utilizar esas posibilidades que tenemos. Empecemos por la cuestión de la actitud positiva. La actitud positiva consiste en hacer un giro de 180 grados. Nuestra sociedad nos ha enseñado, nos ha formado en una idea negativa del conflicto. El conflicto hay que eliminarlo, ocultarlo, ignorarlo, resolverlo, solucionarlo, evadir. Evadimos conflictos N cantidad de veces. Intentamos eliminarlos, etcétera. Es una actitud negativa. Una actitud tolerante es, bueno, pues no tenemos de otra, tenemos que aguantarnos. Entonces, bueno, una actitud tolerante frente al conflicto, pero la invitación es a pasar a una actitud positiva frente al conflicto, ¿sí? Que significa, pues, desarrollar, integrar, transformar, utilizar, aprender del conflicto.
en el entendido de que una visión de esta naturaleza nos lleva al desarrollo personal y al desarrollo social. Como parte de esta visión tolerante, pues se habla de gestionar o manejar, quizá mucho en el ámbito empresarial, gestionar y manejar los conflictos. Esa actitud positiva, tomando como ejemplo este cilindro, podríamos decir, aquí está el conflicto. Ese conflicto puede ser visto desde distintas perspectivas, ¿sí? Llevándonos a situaciones diversas. Todos estos autores que aquí señalo para que los puedan consultar como referencia, algunos abordan el conflicto desde una perspectiva psicológica o desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva comunicacional, desde una perspectiva antropológica, etcétera. Lo que me parece importante es eso, que cada uno de los enfoques pues, nos va a dar distintas perspectivas que nos ayudan a entender y a manejar y a regular la conflictividad. Retomando a uno de ellos, John Paul Lederach, en su pequeño libro de transformación de conflictos, nos hace una serie de afirmaciones que pongo aquí a su consideración. La transformación del conflicto demanda un cambio fundamental en nuestra forma de pensar. Como ya decíamos con el transportador, un cambio de 180 grados. Nada fácil, pero esa es la invitación. El enfoque transformativo no se centra en soluciones rápidas, porque generalmente queremos resolver el asunto y vámonos. Un enfoque transformativo supone un marco en el que se aborden el contenido de la disputa, de la controversia, de la contradicción, el contexto en el que se da, la estructura de las relaciones que mantienen ese conflicto. Entonces, Lederach nos invita a asumir un marco amplio para entender el conflicto. Necesitamos desarrollar capacidades para visualizar y comprometernos con los procesos de cambio. Este asunto de visualizar va a ser muy importante porque en un momento tendremos que usar una lupa, en otros momentos tendremos que usar un microscopio o quizá una de esas gafas para ver en tercera dimensión, metafóricamente hablando, para entender los procesos de cambio que están ahí involucrados en la conflictividad. Y finalmente nos dice Lederach que el diálogo es la manera fundamental de promover el cambio y de manejar el conflicto. Diálogo que supone ida y vuelta de visiones, percepciones, etc. Remo Entelman, desde una perspectiva jurídica, nos comenta que son pocas las universidades que asumen el conflicto como objeto de estudio. El método jurídico es violento, usa la fuerza o la amenaza de uso de la fuerza y declara a uno victorioso y a otro culpable, dejando la materia conflictiva intacta. Entonces, el método jurídico, que es un método para manejar los conflictos, pues parece que también no es la forma adecuada de abordarlo. Los juristas se han desentendido de la problemática del conflicto. En alguna ocasión, preguntando a algunos profesores de derecho si sabían qué era lo del conflicto, pues no saben en general lo que es el conflicto. El derecho desdeña infinidad de conflictos dentro de lo no prohibido, que son originados por intereses incompatibles. Entonces, desde el derecho, pues nos va a demandar también incluir, abocarnos al estudio, a la intelección de este fenómeno de nuestras relaciones humanas.
Esa actitud positiva pues no la vamos a adquirir de a gratis. Y la propuesta que nos hace Paco Cascón es educar. Tenemos que educar y educarnos en y para el conflicto. En situaciones de conflicto, reconocerlas, identificarlas y saber qué podemos hacer en ellas, ¿sí? Y para ello dejo aquí la liga a una serie de documentos elaborados por Paco, donde nos explica mucho más en detalle todas estas propuestas de formación en y para el conflicto. Finalmente, hace algunos años, 2 compañeros y yo nos dedicamos a investigar la conflictividad y el empoderamiento, asumiendo diversos colectivos de vecinos, diversos colectivos de movilidad no motorizada, diversos colectivos de diversidad sexual. Nos abocamos a ver cuáles son los conflictos que existen al interior entre los grupos y con las autoridades gubernamentales, qué conflictos había, por qué se daban, cómo se estaban manejando, con la intención de ir esclareciendo de qué manera el conflicto contribuye al empoderamiento. Quien quiera revisar este texto está disponible en internet de forma gratuita, entonces pues lo ponemos ahí también a su consideración.